Hoy, así como nos comentaba Sebastián y Mauricio, el día de hoy haciendo el tras bambalina antes de empezar nuestro capítulo. Bien, siempre nosotros empezamos los capítulos escuchando un poco las definiciones de los conceptos. Yo estuve averiguando un poquito, hablamos sobre viajes periódicos de las aves, peces u otro animal migratorio. Real Academia de la Lengua, ¿correcto? Desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas económicas o sociales. Definición de migración. ¿Estamos bien? Sí. Naciones Unidas. La migración puede definirse de diferentes formas. La definición más aceptada en la actualidad indica que la migración es el cambio de residencia que implica el traspaso de algún límite geográfico o administrativo debidamente definido, según las Naciones Unidas. ¿Cierto? Bueno, damos la bienvenida a un nuevo podcast de Acción Salud junto a mi querido amigo José Alegría. En los controles tenemos un nuevo invitado. Se reúne nuevamente por allá don Nelson. Y le damos la bienvenida al Servicio Migratorio Nacional y a Oficina de Migración Municipal. Ya conocido también nuestro compañero. Bueno, agradecido de esta instancia, Mario. Yo agradecer a Mauricio. Mauricio fue el que nos ayudó con la gestión acá de nuestro referente regional de migración, Sebastián Aguirre, es su nombre, ¿verdad? Exacto. Yo soy re malo para los nombres, así que si le cambio el nombre... Bueno, ya le cambiaron el nombre, nos contaban de antes. Sí, no, me lo cambiaba hasta Ya, bueno, Mario le contó más bueno en qué consiste este podcast. Es una conversación bien relajada. Esto se va a subir después en algún momento. Tratamos de sacar algunos reels de las cosas importantes que se vayan comentando. Y lo importante es hacer difusión dentro de nuestras plataformas digitales. Acá nosotros contamos con Spotify, que es nuestro fuerte, ahí nos escucha mucha gente. Instagram, donde subimos el material para ir haciéndole difusión a estos podcasts, y YouTube, donde también tenemos algunos documentales que hemos ido realizando como Acción Salud. Así que agradecido, Sebastián, de que estés con nosotros. La migración es un tema para todos, o sea, nosotros en salud tenemos nuestros procesos, pero con Mauricio conversábamos y de dónde lo enfocamos, y quizás nos podrías como complementar con la historia de dónde nace esta historia de la migración en nuestro país. Claro, bueno, la migración, para eso hay que irse a lo que es la parte de los pueblos autóctonos. ¿Ya? Sí, disculpa, hagamos una introducción. ¿Quién es Sebastián? Ya. ¿Quién es Sebastián? Sebastián, claro, te nos faltara. Sí. Yo soy Sebastián Aguirre Cabello, soy colchagüino, soy de San Fernando. Bueno para el vino, ¿no? Bueno para el vino. Sí, como buen colchagüino, bien buena persona de O'Higgins, bueno para el vino. Corresponde. Claro, de San Fernando, estudié en Talca, en la Universidad de Talca, de profesión abogado, y desde hace varios años ya funcionario del servicio de migraciones. Pasé por varios servicios hasta llegar a migraciones, y bueno, estuve como subrogando el cargo de director regional de migraciones, y desde el 1 de febrero de este año ya como director titular de migraciones de la región de O'Higgins por alta dirección pública. Así que bueno, liderando ahí el servicio, tratando de ver hartas iniciativas, ya principalmente todo lo que tienen que ver iniciativas con la comunidad migrante, tratar de ver iniciativas de inclusión y de sociabilizar la temática migratoria. Ese es nuestro objetivo, hacer un trabajo netamente en terreno, ya no quedarnos ahí en la oficina de cuello corbata, sino ser netamente un funcionario público, pero en terreno. Y ese es el sello que queremos transmitir. Bien. Qué buena, qué buena. Y don Mauricio, ya conocido con nosotros aquí, compañero municipal. Sí, bueno, ahora me toca representar la oficina local de migraciones, una iniciativa nueva, ¿cierto? Una iniciativa que viene a coronar un trabajo que se lleva realizando hace harto tiempo ya en CESFAM, ¿cierto? Principalmente en los colegios, en los jardines. Entonces es un trabajo que venimos desarrollando aproximadamente 2016, 2017 más o menos, que empezaron a llegar los primeros como más significativo la población haitiana, ¿cierto? Entonces la oficina que hoy día represento viene a poner como la corona a esta acción, como viene a concretar una acción ya más directa con la población migrante, y venimos a apoyar nada más lo que se viene haciendo aquí. Los colegas siempre he valorado mucho el trabajo de los trabajadores sociales de acá, de las enfermeras, bueno, todo el equipo, los kinesiólogos, ¿cierto? Todo el equipo de salud que siempre ha estado vinculado con la población migrante. Entonces, claro. Nada, pues estas son acciones que se tienen que seguir realizando, y todo buscando el bienestar de los migrantes y también de los nacionales, ¿cierto? Entonces,
eso. Agradecidos a la invitación de nuevo. También agradecer al director, que para nosotros es importante tener un servicio presente, directo, ¿cierto? Que está es accesible a cualquier, a mí me ha tocado llamarte por teléfono y contesta el teléfono, que eso también es... Se lo contestamos. Sí, se valora. Se valora, eso. exactamente. Sí, eso es súper importante, que nosotros siempre hemos tratado de difundir este tipo de actividades, llevar esto a la comunidad, salir del establecimiento. Ahora lo estamos haciendo a través de las redes sociales, ¿cierto? Pero como dice Mauricio, el que esté presente una entidad regional, el director titular de migración no es menor, pues, o sea, Acción Salud parece que la está haciendo bien, pues. Entonces me sumo al agradecimiento por estar participando el día de hoy. Bueno, entrando un poquito más en tema de lo que es la migración, ¿cuál es así como a grandes rasgos la situación actual país? Claro. Porque está mucho en las noticias, que los migrantes, que la delincuencia, que se vayan, que los expulsen. Bueno, las noticias se prestan para todo, pero en realidad... Claro, bueno, ahí tengo que entrar primero con la primera pregunta que habían hecho, con el tema de la historia. De la historia acá de la migración, ¿ya? Bueno, como yo decía, hay que recordar el tema de los pueblos originarios, que los pueblos originarios les llamamos originarios, pero podemos ver que el pueblo mapuche o los diferentes etnias que están acá en Chile presentes, o que estuvieron presentes algunos, venían de diferentes lugares. Por ejemplo, todo es sabido que el pueblo mapuche llegó desde Argentina, y los estudios dicen que venían desde Paraguay. Por lo tanto, la migración no es ajena a los pueblos originarios. El pueblo chango, hay bastantes estudios que venían de la Polinesia por el tema de la construcción de balsas con cuero de foca. Entonces siempre hubo migración, ¿ya? Después llegaron la conquista de la corona española, también hubo migración. Después, con el paso de los años, se crea todo lo que es la identidad chilena, y viene ya avanzado ya al siglo XVIII, XIX, la migración del campo a la ciudad, ¿ya? Por lo tanto, no es ajena a la migración. Nosotros mismos que migramos desde nuestras ciudades de origen para poder estudiar. Y después, si seguimos avanzando en la historia, ya comienza todo lo que es el proceso de colonización de lo que es el sur de Chile, y ahí es bien importante lo que sucede, porque... Y ahí tiene que ver con la segunda pregunta, porque la mirada que hacen las primeras normas chilenas sobre migración es una mirada que tiene que ver con la seguridad, ¿ya? Y más aún, una mirada muy segregada, porque habla, cuando se traen los colonos alemanes y colonos italianos al sur de Chile, se habla que había que mejorar la raza chilena. Y algo bien importante, está en la normativa. Entonces, evidentemente que se hace un desconocimiento a los pueblos nativos de Chile. O sea, evidentemente que lo que era una mirada que sea que lo blanco, lo europeo es lo que sirve. Entonces, evidentemente, con una mirada totalmente segregada de lo que es la migración. Y entrando en lo que es la segunda pregunta, podemos ver que evidentemente que ahora se relaciona mucho la migración con un tema de seguridad, ¿ya? Pero hay que ahí separar las aguas, porque es un tema bien complicado, ya que no todo el mundo viene a Chile a delinquir, como lo quieren decir los medios. Hay mucha gente que viene acá a buscar una expectativa de vida, a crecer, a desarrollarse. Por ejemplo, tenemos el caso de gente de Cuba, que viene a Chile, evidentemente profesionales que vienen a trabajar, gente trabajadora, lo mismo con gente de Venezuela, y lo que pasa con la gente de Bolivia y Perú, gente que es muy apetecida, sobre todo en la zona Cauquín, por el tema de la mano de obra. Nosotros tenemos varios funcionarios médicos venezolanos, ecuatorianos, cubanos. Claro. Y el tema es súper importante, porque la verdad yo conversaba con varios alcaldes acá de O'Higgins, y me comentaban que nunca habían tenido especialistas en ciertas ciudades. O sea, eso es súper extraño, porque especialistas que llegaron de Ecuador, de Bolivia, de Cuba, de Venezuela. Nosotros tenemos médicos especialistas que al final tampoco pueden ejercer su especialidad por todo el proceso que le exige la ley, claro. Pero entonces eso es como lo que sucede. Entonces, bueno, ahí podemos ahondar ahí más adelante en lo que es temática de seguridad, pero yo creo que muchas veces los medios quieren resaltar lo malo de la migración, y a veces tenemos que separar las aguas, hay que ver de buena forma. Y eso tiende a pasar que también empieza a crecer este nacionalismo que nosotros tratamos de huir, y de alguna forma nos atrapa, así como que hacemos esta exclusión al migrante, esta discriminación y la desinformación. Por ejemplo, una de las cosas que nuestros usuarios decían, que si los migrantes tienen más beneficios que los mismos chilenos. No sé si escuchó alguna vez Sí. Los bonos de los haitianos. Claro, sí, le pasan hasta un teléfono, así como que le regalan. Y ese concepto se repite mucho, sobre todo acá con nosotros mismos, con los funcionarios. Imagínate, el funcionario
tratando de pensar eso, que Claro. tienen más beneficios. Los usuarios te llegan y te dicen, oye, ¿por qué lo atienden a ellos y la prioridad con nosotros? Entonces eso es correcto, nace esa como entidad nacional Claro. de apoderarte Mm. de todo. Y el otro día hablamos con respecto a eso Sí. en una capacitación, pues no es tanto los beneficios que tienen los migrantes, ¿no? No, yo creo que ahí hay una falsa premisa que han instalado ciertos medios y como tú dices, puede resaltar de repente esa como falsa identidad chilena que está mal creada, porque nosotros tenemos que resaltar otras cosas buenas, no ese lado que discrimina y dejar claro, como bien ustedes dicen, que no es tan cierto eso que dicen que los migrantes tienen más beneficios, porque lo que sí, el migrante es un ser humano, al igual que nosotros chilenos. Entonces todos tenemos los mismos derechos básicos, derecho a la salud, derecho a la educación. Pero ahí automáticamente vamos a desmentir un mito, que dicen que los migrantes les dan vivienda. Eso es totalmente falso. Al migrante irregular no se le puede dar vivienda. Claro. ¿Ya? Entonces el migrante, para poder tener una vivienda, tiene que tener una visa, tener una permanencia definitiva, tener el ahorro, que el banco le preste el dinero, postular algún subsidio. Igual que un chileno. Entonces ahí el primer... Registro social de hogares, y para tener registro social de hogares hay que tener sí o sí carnet chileno, o sea, definitivo al menos, Claro. RUT chileno. Claro, entonces, con respecto al tema de vivienda, lo primero que hay que decir ahí es que el migrante tiene que estar regular. Así que primer mito que descartamos. Oye, bueno, nosotros acá nos llegan por el tema del la gestante, que nuestro rol la validación del NIP. Y la gestante inmigrante nos llegan solicitando algunos beneficios sociales que no existen para ellas. Claro. Si no tienen calificación, o sea, no tienen el registro social de hogares, no está, o sea, no hay por dónde sacarlo. Entonces, Claro. ¿qué beneficio social podríamos apuntar? Ni siquiera estas ayudas asistenciales como la caja de mercadería. Oye, con respecto a lo que hablábamos con Sebastián y Mauricio, a nivel local, ¿cómo estamos nosotros no estadísticamente, no sé si eso estará ya censado, cuánta cantidad de migrantes tenemos aquí en la comuna, pero nosotros somos una comuna con harto trabajo agrícola. Claro. Y a mí me toca, por ejemplo, en las mañanas, yo salgo bien temprano a la pega y me toco en algunas calles características, la gente esperando que los pase a buscar el contratista para llevarlo a la pega, porque te estoy hablando 7 y media de la mañana, ¿cachai? Y se ve harto, Claro. y la gran mayoría, bueno, a lo mejor va a sonar medio discriminatorio lo que voy a decir, pero uno ya los identifica Claro. por su color de piel, por su forma de vestir, tú ya sabes que es un migrante o es una Claro. persona que no, porque el tiempo que ya viviendo también en San Vicente te da esa posibilidad de poder darte cuenta, oye, él no es de por acá, Claro. ¿cachai? Y más o menos acá en San Vicente se maneja algún dato respecto Sí. a eso. Ante eso, como verlo de manera natural, tampoco asustarte por decir, oh, son diferentes, otro color de piel. Es algo netamente natural, ¿cierto? No podemos negar la naturaleza del ser humano, ni de nosotros ni de ellos. Entonces, yo creo que hay que también sacar esos miedos de dirigirse a ellos como extranjeros, quizás como valorar también que son diferentes. Y bueno, en la comuna nace la oficina principalmente por la cantidad de migrantes que hay en la comuna, que en su momento era como una apreciación. Hay hartos migrantes en la comuna, pero los números van diciendo que hay muchos migrantes y evidentemente es así. En la comuna principalmente hay la población haitiana, predomina la comuna, según los inscritos del CESFAM, que fueron como los datos que tenemos nosotros a nivel local. Que los datos del 2022 no tengo el número ahora exacto, Yo lo pero No lo tengo aquí, pero lo tengo. sí, lo tenemos, sí, Sí, el Matías me lo entregó la otra vez. Los haitianos son... Los Sí. haitianos principalmente, y el segundo grupo se divide entre los venezolanos y los bolivianos. Ya los bolivianos aquí tienen una fuerte presencia Mira, en la comuna. Actualmente, de acuerdo a la estadística que fue el último la última estadística que nosotros tuvimos de marzo, la población que sigue predominando son los haitianos, precisamente tienen 1000 y tanto. Tampoco Sí. son tantos, estamos hablando de No. 1000 pacientes. Y venezolanos, y en tercer lugar están los bolivianos. Pero por poquito, yo creo. Claro, el drama es que el boliviano no consulta mucho. Yo creo que no lo tenemos porque no viene a trabajar. Que ellos llegan y sé que no están interesados a veces en vincularse mucho como institucionalmente. Ellos vienen, trabajan, se van, Sí, vuelven de nuevo. exactamente. Y Si no pueden sé por pasar por dónde paso entran. no habilitado, lo hacen y claro. Pero y- vienen, cumplen una función laboral, claro. pero vuelven a su país o se van a otra comuna por lo mismo. Mira, ¿sabes qué? Yo valoro mucho el migrante últimamente porque me he topado con historias súper interesantes. El otro día conversaba con una pareja una pareja de ciudadanos bolivianos, unos esposos, alrededor de 50 años, y ellos se van todos los años a Inglaterra a trabajar.
se van a Inglaterra a trabajar. Y cuando me contaban esa historia yo me miraba, yo decía, y yo aquí sentado en esta silla hace 5 años, y ellos me decían, no, nosotros si sacaba... Voy a Pichilemu. Y claro, y estoy feliz todo por ir a Pichilemu. Y ellos me contaban que iban a Inglaterra con grupos de 100 extranjeros, ¿cierto? Se van a trabajar allá, vuelven a Chile, después se van a su país de vacaciones y tienen a su hijo muchas veces en sus casas. Entonces yo pienso y digo el valor mental que tienen ellos, o sea, la fuerza. Entonces yo personalmente veo al extranjero como netamente como un aporte. Lo que tú preguntabas de lo laboral, no sé, hoy día vemos que ellos también es algo natural. El otro día veía una entrevista de un chico español que decía que cómo podemos pensar que el migrante lo vamos a ocupar para que ocupe los trabajos que nosotros no queremos hacer. Como que van a ser nuestro lavatrastes, no sé, algo así decía el chico. Pero es algo natural, no es que nos predispongamos a que ellos hagan ese trabajo, sino que a ellos les sirve mucho en su país. La plata que hacen acá en Chile les sirve un montón. Y por ejemplo, viéndolo como un tema generacional, nuestras generaciones, nuestros padres, por ejemplo, se preocuparon de que nosotros estudiáramos y pudiésemos avanzar un poco socialmente, socioeconómicamente, no sé cómo decirlo. Y nosotros, nuestros hijos, queremos lo mismo. Entonces nuestros hijos ya no van a ser como los hijos que nacieron en el 1990, no sé, que están a veces predestinados a trabajar en el campo, a trabajar en trabajos de mayor esfuerzo, de mayor sacrificio. Y así yo espero que mi hijo, a sus hijos, también él le entregue una educación que le permita vivir de una manera más cómoda, ¿cierto? Y estos puestos siguen quedando. El trabajo agrícola, el trabajo en packing, el desoje que le llaman, el raleo, que y pasan el año completo. Sí. Entonces, esta gente están valorada para las empresas. Nosotros ni se imaginan la cantidad de abogados de empresas que van a la oficina, de dueños de fondos, ¿cierto? Viejos cototos que llegan ahí, como hablábamos recién con el director, interesados en cómo regularizar a su gente, porque ellos también, de hecho, ahí el director lo puede precisar un poco más. Ahora se han hecho hartos acuerdos con Bolivia y con un trabajo con una asociación de agricultores, no sé cómo se llama, y que se han facilitado, por ejemplo, el ingreso y el acceso a residencia de los ciudadanos bolivianos, ¿cierto? Ahora ya no se les cobra a ellos porque, claro, estas asociaciones, no sé cómo se llaman, de agrícola, ellos dicen necesitamos tantos migrantes al año para poder trabajar. Entonces, dentro de los avances, que yo valoro mucho el servicio hoy día, los avances, usted lo es más crítico porque está desde adentro, pero yo desde afuera lo valoro un poco, mucho más. El servicio hoy día es mucho más amable. Entonces, dentro de estos avances, el servicio ha sido capaz o las autoridades de buscar alternativas laborales, ¿cierto? Y hoy día se concreta con esta pequeña acción que es como facilitar la residencia a los ciudadanos bolivianos, ¿cierto? Con un objetivo netamente laboral. ¿No han llegado algunos usuarios con una visa? Tiene un nombre, no sé. Sí, esa es una nueva, se llama un acuerdo bilateral con Bolivia, y como bien lo señalaba Mauricio, esto se inserta dentro de un acuerdo que se firmó el gobierno de Chile con el gobierno boliviano en septiembre del año pasado. Y bueno, a raíz de todos estos requerimientos como país, porque evidentemente que el tema agrícola no puede esperar, y hay una necesidad de mano de obra. Y como bien lo decía Mauricio, faltaba esta mano de obra, porque el chileno no estaba trabajando en el campo. Y evidentemente que se necesitaba porque la fruta no puede esperar. Oye, pero mira, ahí quiero interrumpirte un poco. El Mauricio decía que las generaciones ahora, por ejemplo, uno quiere que sus hijos sean profesionales, tengan otro mejor nivel, educación. Uno lo ve así, ¿cachai? Pero dispone también que estas sociedades agrícolas necesiten también la mano de obra, porque yo recuerdo que en los años 80, claro, a mí me tocó trabajar los veranos en el packing, ¿cachai? Me tocó trabajar en el campo para tener las lucas para poder tener unas cositas más durante el año académico, para ir a Pichilemu. Pero en estricto rigor, ahora los cabros no trabajan los veranos, no. Los veranos los cabros es verano, ¿cachai? Claro. Vacaciones. Y se hace como esta necesidad de traer mano de obra, ¿cachai? Sí. Y tampoco los chilenos quieren trabajar en el campo, claro. Entonces, ni en la construcción, ni haciendo aseo. Hoy día si ves, por ejemplo, la empresa de aseo de la planta de Superpollo, la mayoría son extranjeros, haitianos, ¿cierto? Que como para el haitiano es más fácil la regularización porque ellos están desde mucho antes. Los venezolanos a veces me preguntan, ¿y por qué los haitianos tienen tanta facilidad? Yo le digo, no, es netamente algo histórico porque ellos llegaron antes y ya pasaron por un proceso de regularización. Entonces, claro, ahí se está insertando el extranjero, el migrante, y es súper... Yo lo veo como... Anoche pensaba un poco ideas para lanzar hoy.
Y yo decía, el gasto que hoy día puede generar un migrante, ya, puede ser un costo, ¿cierto? Puede ser un gasto público quizás, pero a futuro va a ser netamente beneficio para el país. Es como una mirada a largo plazo, por eso de ahí podríamos entrar, no sé cómo lo vemos a futuro, Chile, la migración, no sé, eso yo veo como más beneficio, y también entiendo... Yo lo asocio mucho a la naturaleza, como a los procesos naturales. Entiendo también al chileno que entra en nacionalismo porque se asusta, lamentablemente se asusta con nuevos crímenes que van ocurriendo, y las noticias obviamente lo asocian a los extranjeros. Nos asustamos, estamos en un momento de transición en el país y es natural que nos sintamos amenazados por el extranjero, pero es un proceso natural que estas instancias, como el espacio que ustedes tienen, como la voluntad que tiene el director de acercarse hoy día a trabajar con nosotros, no sé, que del municipio tengamos una oficina, son instancias que avanzan en bajar un poco estos niveles de discriminación y de estereotipos. Bueno, Sebastián, tú eres abogado, entonces Sí. dentro de de lo que se habla de la delincuencia, he escuchado por ahí, no tengo la estadística, pero he escuchado de que lo que ha subido es la cobertura, la noticia de la delincuencia. La delincuencia no es mucho lo que ha subido en comparación a otros años. Claro, lo que pasa es evidentemente que, como bien lo señalaba también Mauricio, hay cierto tipo de delitos más violentos que antes no existían en Chile. Eso es un hecho cierto. Pero lo que no es real es que hayan más delitos cometidos por migrantes porcentualmente. O sea, la mayoría de los delitos los siguen cometiendo mayormente los chilenos, ¿ya? Lo que sí ha aumentado, al aumentar la población migrante, uno ve que efectivamente hay ciertos delitos que se han importado, por ejemplo el tema del secuestro, delitos de mayor connotación social. Pero aún así el número porcentual es mayor de chilenos, ¿ya? Lo que sí es real, y hay que reconocer que en la zona norte del país hay un gran número de delitos cometidos por migrantes, eso sí, pero acá en O'Higgins no es así, ¿ya? La mayor cantidad de personas en las cárceles acá en O'Higgins y en las cárceles de la zona central todavía son chilenos. Entonces, eso hay que un poco desmentirlo, ¿ya? Pero lo que sí nosotros tenemos que promover como servicio, y eso lo hemos hablado muchas veces con Mauricio, es que nosotros como funcionarios públicos tenemos que promover una migración segura, ordenada y regular, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Porque si uno promueve o alguna persona dice, mire, vengan a Chile de manera irregular, evidentemente que el migrante se expone a que le pasen cosas en frontera. Nosotros vemos que hay mafias que manejan las fronteras, se pueden exponer a que les pase cualquier cosa. Y evidentemente que un migrante que llega a Chile irregular no va a poder optar a tener una visa, no va a poder optar a una cédula de identidad, va a poder optar a trabajo a lo mejor con menor pago, le van a vulnerar sus derechos laborales. Entonces lo que nosotros tenemos que promover es que evidentemente que el migrante que venga acá a Chile venga con su visa, que venga bien, que haga las cosas bien. Y por eso el acuerdo con Bolivia, un acuerdo ahora que es de costo cero. O sea, el ciudadano boliviano que viene a Chile tiene que pedir la visa desde Bolivia. Porque con la nueva ley de migraciones, todas las visas se piden desde fuera de Chile. Oye, pero esa visa es de trabajo. Porque muchos vienen con visa de turista y piensan que pueden tener una... Claro, es que ahí quedó el asidero de la anterior normativa, que con la anterior normativa ingresaban como turistas a Chile y cambiaban su condición migratoria. Con la nueva ley, que empezó desde el 11 de febrero a aplicarse totalmente, del 2022, todo migrante que ingresa a Chile como turista no puede cambiar su condición migratoria, excepto si cumple con los requisitos del artículo 49, que ahí sí tiene un vínculo con un chileno o con un extranjero con permanencia definitiva. Pero no puede cambiar su condición. El que es turista sigue siendo como turista. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona que quiere venir a Chile a trabajar? Tiene que pedir la visa desde la página de migraciones, desde el extranjero, no estando en Chile. Y una vez que le aprueben la visa, descarga el estampado electrónico e ingresa con una visa aprobada. Y desde el momento que ingresa a Chile, va al registro civil y saca su cédula de identidad. Oye, ¿y estas gestantes, por ejemplo, que se embarazan en Chile? No, ellas no pueden tener una visa. Si ingresaron por paso habilitado, no. Y ahí el niño es chileno y... Claro, el niño es chileno. El niño evidentemente que es chileno por un tema del concepto que señala nuestra propia ley, que es el ius soli, el derecho al suelo. Es chileno por el derecho al suelo. Por ejemplo, nosotros somos chilenos por ius soli y por ius sanguinis, por haber nacido en Chile y por tener sangre chilena, que es la sangre de nuestros padres. Oye, pero por ejemplo, si ella se quisiera nacionalizar porque tiene algún familiar en Chile, ¿podría? No, no podría, porque ella ingresó de manera irregular al país. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Salir del país? Claro, lo que pasa es que ella ingresó de manera... persona que entra irregular a Chile no es un delito. Pero ojo, es una falta administrativa, pero es la falta administrativa más grave de la legislación migratoria. Por lo tanto, puede ser objeto de expulsión. Digo puede ser objeto porque pueden pasar muchas cosas, pero lo más probable es que sea expulsada esa persona. Por lo tanto, ¿qué es lo que le dice la ley a esa persona? Usted, según la ley migratoria, no puede trabajar, no se va a poder regularizar. Por lo tanto, usted lo que tiene que hacer es autodenunciarse en la página de PDI y tiene que esperar que la cite PDI para que le entregue su carnet infractor.
Y viene la gran pregunta, si pueden trabajar. Según la ley migratoria, esa persona no puede trabajar. ¿Y el niño? El niño es chileno. No, sí, Chileno. pero por ejemplo, si sale todo negativo para esa señora, para esa mujer, y se tiene que expulsar, ¿se va con el niño? Claro, se tendría que ir con el niño por el principio de reunificación familiar. O sea, nosotros nos podíamos quedarnos con el niño. Lo que pasó que hubo toda una polémica en Estados Unidos, que se expulsaron a cierta familia de origen latino y estaban los niños retenidos en otros lugares. Claro. Entonces, Sí, ahí evidentemente se vulnera el principio de reunificación familiar. Entonces, por tanto, si la persona es expulsada, tiene que irse con el niño. Y ahí muchos abogados no han interpuesto recursos. Pero el niño es chileno, El niño es chileno, niño es eso chileno. acláralo, es chileno. se expulsa, llega a otro país, y ese niño llega a otro país siendo... Como chileno. Como chileno, claro. Y no va a tener problema en volver a ese país. No, porque la mayoría de los países latinoamericanos existe la doble nacionalidad con Claro. Chile. Entonces, ese niño puede nacionalizarse, o puede, más que nacionalizarse, puede optar a la nacionalidad del país de su madre o de su padre, porque tiene la sangre de esa nacionalidad. Ah, ya. Entonces, ahí eso dejarlo claro, que ese niño por Sí, ningún por eso- motivo va a quedar expuesto en otro país, porque si bien es cierto va a tener una nacionalidad chilena, pero también va a poder optar a la nacionalidad del país de sus Sí. padres. Oye, y hay un tema también cuando, bueno, no sé si será así, pero que si el migrante, lo leí por ahí en algún lado, sale, por ejemplo, un migrante irregular, sale por un paso fronterizo regular, él no puede entrar por 5 años a Chile. Claro, es así, por 5 y 10 años. Pero antes de salir, no es que pueda comprar un pasaje e irse, porque al estar irregular, esa persona sí o sí tiene que solicitar un permiso a migraciones. Y eso a diario nosotros lo hacemos en migraciones, autorizamos la salida. ¿Cuáles son los requisitos para autorizar la salida? Primero, que se haya autodenunciado a la persona, Claro. que tenga el carnet infractor, que tenga copia del pasaje y que vaya a migraciones con esos 3 documentos a lo menos 30 días antes del viaje. Eso, a lo menos 30 días. Y O ahí sea, nosotros- Y ahí se va tranquilamente. tranquilamente, en un vuelo. pero claro, nosotros le pasamos un formulario a la persona donde nosotros, bueno, tiene que completar sus datos personales, tiene que ir con un documento de identidad vigente, ¿ya? Porque ¿qué es lo que pasa? Pero por el ejemplo- documento de identidad está hablando de un paciente que, o sea, de una persona que ingresó de manera Irregular. irregular, Claro. pero Pero ellos pueden Se andar con autodenuncia. su, pueden andar Ah, con pero su el carnet- pasaporte. puede o ser con el su carnet de su carnet país. De su país, Ah, claro. ya, no es Vigente. necesario. Claro, ¿cuál es el problema? Porque nosotros no tendríamos mayor problema en autorizar, por ejemplo, que tuviera su pasaporte vencido, pero el problema son el país donde va. O las aerolíneas, que evidentemente que le exigen por un tema de protocolo que el pasaporte o la cédula esté vigente. Si la persona no tiene acceso, y lo más probable es que no le vayan a entregar un pasaporte en 15 días o 30 días, lo que sí puede hacer es solicitar un salvoconducto en su consulado. Por ejemplo, una persona que se quiere ir a Venezuela, que tiene el pasaporte vencido, va al consulado venezolano y pide un salvoconducto, que se lo tiene que otorgar el consulado. Y con eso le reemplaza el documento de identidad vencido. Y ahí puede abordar el ya. vuelo o el bus, si lo hace en algún otro medio de transporte. Y eso está ocurriendo harto. Yo he visto hartos casos de gente que está saliendo porque ve que estar irregular en Chile, haber entrado por paso no habilitado, los deja con muy pocas posibilidades. Oye, Entonces se quedan como pura a sufrir, por decirlo Sí. de una manera ¿Y más por qué coloquial. razón se le hace un número de identificación provisoria laboral? Ah, ya, es bueno ese tema. Mira, no solamente el tema laboral, hay número identificatorio Claro. laboral, que es el que es un número que lo entrega una institución privada, que es la FP, Claro. ¿ya? Ujú. Que es para que esa persona cotice. Y me dirán, pero ¿cómo si la persona no puede trabajar? Claro, según la ley migratoria no puede trabajar, pero normalmente las personas igualmente trabajan de manera irregular. Por lo tanto, para que puedan cotizar, la FP le entrega un número, ¿ya? ¿Y ese número se lo entrega el empleador? No, se lo entrega a la FP. Ellos van directamente a la FP Claro. y solicitan su número, porque Oye, hay personas que Es están que cobrando el por empleador eso. les cobra a veces por hacer el No, trámite. un Claro, trámite eso gratis, es trámite común. Y gratis. esa persona cotiza en la FP. Claro, cotiza en la FP. Y si se va, Ya, ahí viene todo un Esa todo un plata tema. que cotizó. ¿Qué pasa con esa plata? chupa. Oye, es que hay pero- es un tema de privado ahí, yo no. Sí, pero mira, Claro. antes de que pase ese tema, porque yo creo que esto es un tema que muchos migrantes no saben y aquí hay gente que está lucrando con ese Sí, número de ese identificación Es por lo provisoria. claro, es por lo que decía el director recién, que la migración irregular genera que quedes expuesto a que te extorsionen, Sí, que po. te cobren por cosas que no existen. Hay y- muchos miedos, pues y hay por migrantes que miedo nos tú vas a acercan al pagar. CESFAM porque piensan que los vamos a denunciar a la PDI y Sí. se los van a llevar. Sí, no es verdad eso. Oye, y nos ha tocado pacientes con variaciones de complicaciones de salud, con enfermedades agudas. A mí, por ejemplo, yo veo la parte respiratoria, nos ha tocado ver niños, adultos complejos de su estado de salud respiratorio y no quieren venir y los visitáis y no te reciben porque piensan que va a llegar después la PDI, se los va a llevar, los van a expulsar y es un tema, pues, y después se enferman, no consultan, no tienen la medicina, ¿cachai? No hacen tratamiento, no hacen seguimiento.
Oye, pero por ejemplo, en términos prácticos, ¿la persona se acerca a cualquier tipo de aseguradora, fondo de pensiones? Claro, lo que sí le exigen es que la persona tiene que llevar el contrato. Ah, Tiene que llevar el contrato Ah, ya, y ahí perfecto. ellos se inscriben en la AFP. Como ellos no tienen un número de identidad Claro. chileno, para poder cotizar le dan este número identificatorio. Que la gente comúnmente o de mala forma o de una forma errada lo llaman como RUT provisorio. O permiso de trabajo. o permiso de trabajo. Dejar claro que el RUT Pero provisorio es la AFP. es la AFP. Dejar claro que el RUT provisorio no existe. Claro. Entonces, otro mito que desmentimos, que en Chile, evidentemente, que todo migrante que ingresa por paso no habilitado se va a regularizar, es falso. Actualmente no hay una regularización para personas adultas, ¿ya? Entonces, evidentemente que con ese número la persona va a poder cotizar. Y lo mismo existe en la parte de salud, que le entregan también un número Sí. y lo mismo cuando los niños, una persona va a estudiar, también en este caso la Seremía de Educación o la Corporación de Educación o el SILEP en este caso en algunas partes de Chile, le entrega también un número identificatorio. Oye, ahí hay un tema porque a nosotros, por ejemplo, nos sirve validar un número de identificación provisoria que viene de AFP. ¿Le sirve? Sí, lo podemos validar. De hecho, nos da la opción en FONASA de validar ese NIP. Pero no así un número de identificación provisoria de salud, ahí no le sirve para trabajar. No le sirve, no le sirve. Entonces, nosotros validamos sí el NIP de la FP, lo dejamos como carente porque muchos de ellos están sin trabajo, o sea, hace mucho tiempo vinieron y trabajaron con ese NIP. Ahora la pregunta es qué pasa con eso si es que en algún momento se regularizan, porque ahí se le otorga un RUT. Claro, el tema de la regularización, como bien lo declaró el presidente, es un tema que está en veremos. Y si hay una regularización, depende de muchos factores, ¿ya? Porque la regularización en Chile ya hubo una para irregulares, porque hubo una en el 2021, pero fue para personas que habían ingresado por paso, que estaban irregulares, pero ingresaron por paso habilitado. La anterior regularización, que fue entre el año 2018 y 2019, esa regularización fue para personas que ingresaron por paso no habilitado, es decir, la mayoría de las personas que están como ahora. Y fue en gran número lo que pudo acceder la población haitiana, que se pudo regularizar, o parte de la población venezolana. Y esas personas que evidentemente que ingresaron por paso no habilitado, se pudieron regularizar, se les entregó una visa y pudieron optar una cédula de identidad. Pero eso son por leyes especiales, ¿ya? Son procedimientos especiales. Actualmente no lo hay, y como bien lo dijo el presidente, si es que hay en el futuro una regularización extraordinaria, van a poder optar únicamente las personas que se empadronaron, que de ahí yo creo que vamos a tener que andar un poquito en lo que es el empadronamiento, y en segundo término que tengan un arraigo con el país, ya sea arraigo de manera laboral u otro tipo de arraigo familiar. Oye, pero por ejemplo, un paciente migrante que se va del país por paso habilitado o no habilitado, porque por ejemplo nos pasa con los usuarios bolivianos que salen y entran, no sé cómo lo hacen, pero lo hacen. Pero está más difícil ahora. A ver, Sí, está más difícil. mucho más Sí, difícil. Debe mucho ser más difícil. complicado, pero la cosa es que ellos impusieron una AFP y hay fondos de ellos ahí. Si ellos después ingresan regular y se les entrega un NIP, ¿qué pasa con esos fondos? ¿Los podrán recuperar en algún momento? Ya, ahí está un tema porque si ellos entran de manera regular va a ser un poco difícil porque van a quedar inhabilitados. Si es que nos solicitaron a nosotros poder irse del país, van a quedar inhabilitados por 5 años. Por lo tanto, en 5 años no van a poder optar a ningún tipo de residencia para venir a Chile, ¿ya? Y si por ese motivo logran ingresar de manera regular a Chile con una visa, van a tener que elevar algún tipo de solicitud. Ya no con migraciones, sino ya directamente con esta institución privada que es la AFP, para que evidentemente cambien los fondos, porque van a estar identificados un número provisorio que tuvieron en su oportunidad, y ahora van a tener un RUT. Claro. Entonces evidentemente va a haber que haber un cambio de un fondo a otro, ¿ya? Pero es un tema ya eso de privado, que ahí migraciones no... Sí, no tiene nada que ver. no, claro, evidentemente nosotros no tenemos competencia en ese aspecto. Y en concreto y en resumen, claro, como decía el director, el número provisorio de AFP, número provisorio de salud, número provisorio de educación, no te lleva a un carnet. Son números provisorios Sí. para recibir atención, no para recibir la prestación, de alguna manera, por decirlo. Y permisos de trabajo, tampoco existen como tal permisos de trabajo. El único permiso de trabajo a nivel general es el carnet. No hay otro, a no ser que sean como esos permisos especiales de turista que se generan. Claro. Que no sé, yo me imagino que, no sé, un equipo de fútbol que viene a jugar la Copa Libertadores, me imagino que ellos deben tener algún permiso de trabajo, puede ser o no. Claro. O un ejemplo así. Exacto. Que son días, están en Los un par de artistas, me días, imagino, claro, también. un artista en Viña que Claro. viene a Arjona, le dan un permiso, se va. Esos son permisos especiales, pero a modo general para la población no existe un permiso de trabajo, y acá a la oficina han llegado permisos de trabajo que se los venden y no existen. El único sí. permiso de trabajo en Chile hoy día es el carnet chileno.
Oye, Exacto. Y vigente, o con ampliación al tener un trámite vigente también. redondeando un poco en lo que tú bien mencionas, Mauricio, y si hay gente migrante viendo este podcast, escuchándolo, o y más adelante en nuestras redes viéndolo, el José dio un dato importante con respecto al número de identificación de la AFP que nos mencionaba el director. Con el contrato vigente y es gratis. Sí, gratis. ¿Ya? Gratis, nadie le puede cobrar. Porque el José mencionó que hay claro. gente que está cobrando por hacer ese Claro, trámite. Sí. claro. ¿Cachai? Sí. Entonces, si nos están escuchando, nos están viendo, que quede clarito eso, Claro. eso se hace de forma gratuita, la Sí. FP lo debería hacer con el contrato de trabajo, etc. Sí, y entiendo que eso se hace en una AFP que esté autorizada para recibir nuevos afiliados. Porque las AFP, al parecer, no estoy bien seguro, pues se divide por periodos los nuevos afiliados que van teniendo. Por ejemplo, la mayoría de los haitianos están en Plan Vital. Porque en el tiempo que llegaron los haitianos, en ese tiempo Plan Vital tenía La licitación. esta licitación, por decirlo, puede ser. Sí. Claro, y ahora creo que es AFP1 o AFP modelo. Sí. Parece que es uno. Pero claro, es un trámite gratuito que lo puede hacer la misma persona. Pero eso no te va a llevar a un carnet. Oye, También dejarlo en claro. como servicio de migración, ¿ustedes tienen algún protocolo respecto a estas irregularidades que pasan o estafa? ¿Hay algún seguimiento que ustedes realicen? Sí, bueno, todo funcionario público, ante la presencia de algún documento falso o algún hecho delictual o que esté cercano a lo ilegal, nosotros tenemos que denunciarlo por estatuto administrativo. Nosotros constantemente realizamos denuncias directamente nosotros por hechos que verificamos o por hechos que los propios, por ejemplo, jefes o encargados de los municipios nos denuncian. Muchas veces, por ejemplo, nos llaman encargados de extranjería o de migraciones de los municipios y nos dicen, mira, ¿sabes qué? Recibí este documento es real, no es real. Nosotros lo cotejamos, evidenciamos si es real o no y hacemos la denuncia a PDI. ¿Ya? Evidentemente, este año hemos realizado más de 6 denuncias respecto tanto a cédulas de identidad falsas, permisos de trabajo falsos, visas falsas y permisos de trabajo falsos, que como bien lo decía Mauricio, se da mucho eso que dicen permiso de trabajo y es más, llegan a ser tan burdos ciertos permisos que señalan que son de extranjería. Y extranjería no Firma existe. EVA. Claro, y que firma la EVA, que la EVA ya... lo que pasa es que una funcionaria que trabaja, que es la encargada de todo lo que es de territorio e inclusión, Eva firmaba los permisos hace muchos años, en la época de pandemia, pero Eva ya no firma permisos, entonces llegan con el nombre de la Eva y nos da mucha risa. Cachan al tiro, no, y ella no corresponde. No, claro. Es falso. Oye, ¿y qué se viene ahora como, veámoslo primero desde el punto de vista regional, en migración hacia el futuro? ¿Cómo se ve el escenario? Bueno, desde que yo asumí como director regional, lo principal era evidenciar la migración, sociabilizar qué es lo que es la migración, ¿ya? Hacer presente eso, ¿ya? Una vez que se sociabiliza la migración, hay que evidenciar quién es la institución que está a cargo de esto, que en este caso Migraciones. También cumplimos ese paso y ahora estamos en el tercer paso, que es evidenciar toda la problemática que tiene la población migratoria, ¿ya? Trabajar con temáticas como inclusión, integración. En eso es lo que estamos ahora, ¿ya? Ese es el tercer paso. Y ahí evidentemente que no es solamente trabajar con la comunidad migrante, ¿ya? Hay que trabajar también con la comunidad chilena. Hay que trabajar con los grupos intermedios, en este caso están los municipios, las agrupaciones sociales, y ahí es donde estamos. Potenciar el trabajo, por ejemplo, con agrupaciones sociales como clubes deportivos, ¿ya? Porque evidentemente que hay lugares donde la población, sobre todo la venezolana, haya sido a otros deportes. Claro. Entonces ahí Béisbol. también béisbol o el softball le llaman, hay hartos tipos de... En las canchas de atrás son súper... Bueno, nosotros tenemos aquí Sí, en las canchas de atrás hay un grupo de venezolanos que juega béisbol. sí va a ser un Ah. campeonato. Sí, 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 que yo el otro día pasé por casualidad. Ahí el dato para promoción de la salud. Y los Ya. vi ahí. los Sí, vi sí, va a ser un practicando campeonato. Y con su tenida, todo. Claro, claro, ¿cachai? claro. Se están empoderando también Sí. con la parte deportiva. Claro. Entonces es bueno eso también, poder trabajar con estos grupos, porque muchas veces es una población que que necesita apoyo, ya, que muchas veces está vulnerable no solamente a lo mejor porque la persona está irregular, sino hay gente que está regular, pero está vulnerable porque desconocen cómo funciona el Estado chileno, desconocen cómo funciona la normativa. Y muchas veces el acercarse, por ejemplo, al municipio acá en San Vicente, con poder conversar, darle una asesoría, evidentemente que es un apoyo, ¿ya? Sí.
Bueno, nos pasó no hace mucho, fuimos a ver unos pacientes con Mauricio que se quemó una casa, no sé si subiste acá. Sí, nos Murieron comentaron. 2 migrantes quemados. No, muy lamentable súper el tema. trágico. Fue dura esa noticia. Claro, y ahí te das cuenta tú de que al final el migrante está generando este caso social que nosotros hace tiempo no veíamos en Más Chile. duro. Sí, pues este caso Sí, social, hacinado, condiciones habitacionales que son precarias. Sí, es el Mira, tema. en base a lo mismo que menciona el José, igual existe esa solidaridad que tiene el chileno, Sí. o en este caso el sanvicentano. Nosotros, bueno, el mundo de las redes sociales y de los grupos de WhatsApp, siempre hay un grupo WhatsApp. Oye, el caso de la gente que se quemó ahí en la fuentecilla, necesitamos ropita, necesitamos esto, y la gente empieza al tiro a moverse, pues, independiente Claro. de su origen de país. Claro. Existe también esa parte social o la solidaridad, como se menciona. Mauricio, el director nos mencionó con respecto a las metas que se vienen a nivel Claro. regional. Localmente, ¿qué metas tenemos? Tenemos una meta súper concreta, que ahí parece que también se nos va a sumar don José Alegría, que quiere estar en todas también. No. Es que desde el servicio hay un programa que ellos apoyan a la regularización de niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Que es un programa que, bueno, una residencia más que nada, que los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años se pueden regularizar en Chile independiente de su condición de ingreso y de la condición de ingreso de sus padres. O sea, un niño extranjero que ingresaron por paso no habilitado, ese niño sí se puede regularizar. Lamentablemente su padre no, pero ese niño sí se puede regularizar porque se entiende que ese niño no decidió por cuenta propia entrar al país por un paso no habilitado, sino que es de alguna manera vulnerado o es víctima, que no sea tan grave, pero él no decidió entrar por un paso no habilitado, entonces él sí es una residencia por razones humanitarias, que se llama. Entonces, en este caso queremos hacer un trabajo, estamos organizándonos, estamos coordinando con los colegios municipales, con los jardines infantiles Junji e Integra, y estamos armando un poquito la logística para ya poner una fecha, ¿cierto? Y bueno, con el apoyo netamente del servicio. El servicio va a las comunas y en un operativo de un día pueden, no sé, hacer 30, 50 solicitudes. Sí. Entonces, eso es súper importante porque si bien nosotros atendemos muchas personas, hay mucha gente que no va a la oficina. Como dice el José, por temor, porque creen que somos PDI, que no sé, no se acercan. O hasta hay niños, yo me acuerdo mucho de un niño una vez que yo explicándole a la mamá de qué se trataba la autodenuncia, le hablé de la PDI y los carabineros y el niño se fue a esconder, se escondió. Un niño de 8 años, entonces yo... Y el nivel, claro, entonces este proceso de regularización es una articulación que se quiere generar con los colegios, ¿cierto? Con salud, porque... Bueno, nuestra tarea es un correo que nos llegó no hace mucho de empezar a evaluar los niños que están siendo atendidos por el servicio, o sea, por nosotros acá en el CESFAM, Claro. en lo que es atención primaria, quienes cuentan con sus controles al día. Si bien el plan de Chile Crece Contigo de que el niño nace, desde que la mamá está, o con el proceso de gestación hasta que el niño Claro. tenga 9 años. Entonces la idea es que estos niños se estén controlando con nosotros. No sabemos. Claro, entonces y en eso queremos hacer una... ¿Cuándo lo...? Entre julio y agosto. Pronto. a corto Pronto, plazo. sí, y debería ser antes, pero bueno, dentro de mis funciones también me toca ver población en situación de calle o la emergencia ahora por el invierno. Entonces la agenda igual se va acortando un poco y invierno siempre es difícil para nosotros los trabajadores sociales. Sí. Convierten las horas. como Claro, trabajamos entonces entre julio y agosto queremos tener esta actividad y eso. Y en cuanto a la oficina también empezar a salir más, como dice también el director, talleres de alfabetización digital, ¿cierto? Son importantes porque a veces llegan las personas a preguntar a la oficina, hacen una fila de 10 minutos por preguntar algo que lo pueden resolver en un minuto desde su teléfono. No Sí. sé, revisar un estado migratorio. Es súper fácil. Entonces nos quita tiempo a nosotros, pierden tiempo ellos, pierden de ir a trabajar. Entonces esos son los desafíos. Un poco hacer más talleres con ellos y seguir la atención. Sebastián, en tú verdad, antes hablaste de algo que dijiste que lo iba a dejar para después, que era el tema de del empadronamiento. del parece. empadronamiento. Claro, sí, claro. Bueno,
como bien lo habíamos adelantado, el empadronamiento fue un proceso que se llevó parte del segundo semestre del año 2023 y duró, creo que febrero este año tuvo 28 días tuvo, ¿no? 28 creo que tuvo este año. Bueno, ahí si no equivocamos, pero fue hasta el último día hábil de febrero duró el empadronamiento. ¿En qué consistía el empadronamiento? El empadronamiento... 29. 29, 29. Duró hasta este año, por lo menos en O'Higgins. Creo que hubo pocas regiones que se extendió hasta marzo, abril, que fue en Valparaíso por el tema de los incendios. Pero en O'Higgins duró hasta febrero y básicamente lo que se buscaba con el empadronamiento era poder tener un dato real respecto a las personas mayores de 18 años que ingresaron a Chile por paso no habilitado. ¿Por qué? Porque la gente, el tema de la denuncia de ingreso al país por paso no habilitado es algo voluntario. Es decir, la mayoría de la gente cree que la van a expulsar, entonces no se autodenunciaban las personas, ¿ya? Y además que era tal la cantidad de inscritos en la página PDI que gente que lleva esperando 2 años por tener el carnet infractor. Entonces, ¿qué es lo que buscaba? Como una medida de poder visibilizar a esta población y tener claro quiénes son esas personas, porque no sabemos quién entra, no sabíamos, por ejemplo, quién ingresaba por frontera, si la persona había cometido delito en su país de origen. Entonces, para evitar eso, nosotros hicimos este programa, este proyecto, y se empadronó mucha gente en O'Higgins. La gente creía que había muy poca población irregular en O'Higgins, ¿ya? No, hablaban de alrededor de 2.500 personas. Yo siempre dije que la población era como mínimo de 7.500 por arriba, y no anduve muy lejos, porque se empadronaron 8.500 personas en O'Higgins, ¿ya? 8.500 personas que fueron a la PDI, fueron a migraciones, se les capturó una fotografía de su rostro y se le tomaron la huella a los 10 dedos. Eso es un malo. En eso consistía el En eso consistía. Eso era el empadronamiento. Eso era el empadronamiento. Escuchamos empadronamiento cuando te pasan el parte nomás. Claro, no, pero ese es el empadronamiento que realizamos en compañía de la Policía de Investigaciones de Chile. Entonces, evidentemente que ahora nosotros tenemos un registro que se está afinando de esas personas en todo Chile. Y en O'Higgins, Las 8.500 están registradas. registradas aquí en O'Higgins. Ese es el número de personas irregulares mayores de edad. Cabe señalar que evidentemente que tiene que haber una cifra negra, o sea, no todo el mundo fue a hacer el trámite. puede hacer porque hay gente que temía, ya, pero dejarle claro a la población que la gente que se empadronó no tiene que ver que se le va a expulsar, porque son cosas diferentes. Esto es un registro, no es un registro para expulsar, es un registro netamente para saber cuánta población migratoria. Y este registro le va a servir, por ejemplo, si se comparte, van a saber, por ejemplo, un municipio como San Vicente va a saber, por ejemplo, cuántos migrantes irregulares, porque no están en ningún lado registrados, hay en la población de San Vicente. ¿Cómo se van a enfocar los recursos en San Vicente? Por ejemplo, en el tema de salud, en el tema educación. Entonces, eso fue lo que se hizo. ¿Ya? Es un dato, y es un dato duro. ¿Ya? Dato estadístico. Dato estadístico. Que Entonces, sorprendió, ¿no? claro, bueno, a mí no me sorprendió mucho. Claro. Yo más o menos manejaba, pero había mucha gente que decía que en O'Higgins era poco el número de migrantes, pero... ¿Y cuál es la región con mayor... O sea, la mayor región, con mayor número de migrantes, empadronados? en este caso la región metropolitana, ¿ya? Le sigue, bueno, ahí Valparaíso, ¿ya? Concepción, antes que hablábamos, habíamos visto algo de Concepción, que, claro, que era otro tipo de migrante. Claro, es muy diferente el tipo de migrante de un lugar a otro, ¿ya? Pero con respecto al número de irregulares estamos hablando, ¿no? Los que están regulares, nosotros nos posicionamos en el quinto lugar. O'Higgins, ¿ya? Importante. En el quinto lugar. Tenemos primer lugar, como bien lo sé, región metropolitana, región de Valparaíso. Después tenemos región de... En el tercer puesto, Antofagasta. Y de ahí viene el resto de las regiones. Pero nosotros, por ejemplo, superamos a Maule, regiones que son muchas. Claro, no es nada. Y con respecto a las personas que están regulares, también estamos dentro de las 5 mayores. También no hay que desconocer eso. Sabéis que nosotros tenemos, bueno, era un dato del 2021, que éramos la tercera región con más migrantes atendiéndose en salud. No sé si seguirá igual eso, si tiene algún otro antecedente. Yo creo que sí, porque depende de hartos factores. Ya un factor depende también de la mano de obra que viene a trabajar y que se queda. Y otra mano de obra que también se atiende en salud es la mano de obra que viene por temporada, que es muchas veces el ciudadano boliviano que lamentablemente ingresa como turista, se queda irregular y se queda de un año a otro y después vuelve a Bolivia. Sí. Entonces, por eso el número también altísimo que se atiende en salud, que es un mayor número de ciudadanos bolivianos. Oye, bastante interesante el tema de hoy. Yo creo que igual nos faltan hartas cosas que seguir conversando, pero en virtud del tiempo de todos nosotros, del director por darse el tiempo de venir a la comuna de San Vicente a realizar este tipo de
de intervención en redes sociales. Mauricio, que siempre está ahí a la par con nosotros en caso de cualquier solicitud. Mira, nosotros siempre tratamos de hacer como un pequeño resumen de lo que se conversó, pero igual hubieron varios temas importantes. Tenemos la presencia del director titular de Migraciones de la región. Nos deleitó con un poquito de historia con respecto a la migración, hablando desde los pueblos aborígenes, que en realidad somos todos migrantes, somos todos Exacto. mestizos, mezclados, hasta que llegaron los del sur, que eran los colonos holandeses, italianos. Bueno, y de los mitos que se hablan de migración, solamente tenemos asegurado salud y educación. Claro, exacto. Para el ¿Cierto? migrante regular. No vivienda, No, bien, No, no. que se descartó inmediatamente. Ni bonos. ¿Sí? Ni bonos tampoco. Salud. Ni bonos asegurados. Luego nos mencionó Mauricio con respecto a la realidad local de la migración, sigue siendo la comunidad haitiana y una mezcla entre venezolanos y bolivianos. Se habló también del acuerdo bilateral, probablemente desde el 2023, que es septiembre de 2023, con Bolivia, Claro. ¿cierto? Costo cero y únicamente 2 documentos. Certificado de antecedentes boliviano y un documento de identidad. Nada más Claro. que eso. Y con eso entran regulares a Chile. Regular y pueden trabajar con cualquier empleador. ¿Y por cuánto tiempo? Hasta por 2 años, Hasta 24 por- meses. Claro. También se mencionó el tema del número de identificación en relación a la AFP, que es un trámite gratuito, solamente con el contrato de trabajo, para las personas que puedan tener su número de identificación, que también se usa en salud. Sí, se El cruza mismo con número salud. identificatorio. Nosotros siempre necesitamos un número de identificación para poder registrarlo en nuestro sistema clínico. Y en nuestro per ¿Ya? cápita también. Claro. Metas regionales, sociabilizar, evidenciar las problemáticas futuro y trabajar con las comunidades en general. Y a nivel local, el programa de regularización a los menores de 18 años. Claro. ¿Estamos bien? Exacto. Y el último tema, que fue el empadronamiento en la región de O'Higgins, un proyecto que dio un número de cifra de 8.500 personas más o menos en Claro. el empadronamiento. Estamos en el 5º lugar a nivel país. Sí. Y un número que son mayores de 18 años que ingresaron por pasos no habilitados. Exacto. ¿Correcto? Exacto. Yo estaba mirando acá, tuve gran parte del programa mirando ahí la estadística, a ver que estuviera bien al día. Y evidentemente que si nos vamos a lo que es la región de O'Higgins, el mayor número de personas son los venezolanos. ¿Ya? Eso no es un desconocimiento. Y ciertas comunas como San Vicente, el mayor número son haitianos. Y lo que sí, bueno, por un tema netamente la cantidad de población que influye y por la cantidad de servicio o de oferta laboral, Rancagua es la ciudad que tiene más número de migrantes, tanto regulares como irregulares, ¿ya? Le sigue evidentemente San Fernando y posteriormente viene ahí muy peleando el tercer lugar, Chimbarongo, un poquito más que San Vicente. Pero está, Chimbarongo. pero están muy de la mano. Es pequeño, Sí, Chimbarongo, ¿no? sí, harto campo, sí, pero van muy de la mano, ¿ya? Y Santa Cruz también, de verdad que están muy cerca disputándose el tercer lugar. Vamos Así a pelear para ser los terceros. Claro, sí, pero de verdad que por eso estaba mirando, porque hay un año que pasa una más adelante, Claro. que un tiempo estuvo San Vicente, después estuvo Santa Cruz, pero esas son... Son los mismos, pues se van de aquí por temporada. Claro, Sí, exacto. sí, suele Puede ocurrir. ser, pues sí. Sí. Oye, bueno, ya llegando al final de nuestro capítulo, migración, un tema de problemática nacional, y gracias a la presencia del director y de nuestro coordinador local. Siempre terminamos con algunas palabras para la comunidad, para la audiencia, algo motivacional, que quizás no ven la migración como un estigma o como discriminar al otro, como lo decía Mauricio. Director, ¿algún consejo, algo para la comunidad? Sí, dos podía ser consejo, que no veamos la migración como algo malo, como él lo señalaba Mauricio, que todos en algún momento podemos ser migrantes, ¿ya? Eso dejarlo súper claro, que no criminalizar la migración, ¿ya? O sea, muchas veces tenemos que ver que hay gente que viene a Chile, no porque quiera venir a Chile, sino que muchas veces tiene problemas en sus países de origen. Eso es lo primero. Y lo segundo, no creer en las falsas promesas muchas veces de que le dicen que en Chile, entrando de manera irregular, van a poder optar cosas. Eso es falso, ¿ya? Se exponen a muchos peligros al entrar de manera irregular, sobre todo viniendo con niños pequeños, y que en Chile las cosas no van a poder desarrollarse en Chile si la persona no tiene una visa, no tiene una cédula de identidad. Recordemos que en Chile siempre utilizamos mucho la cédula de identidad. Esas personas no van a poder optar, por lo tanto no van a poder optar un trabajo de calidad, se van a exponer, a lo mejor no les van a poder arrendar una vivienda porque no van a estar regulares. Entonces, decirle a la gente que si quiere venir a Chile, lo haga de manera segura, ordenada y regular, y eso a través de la página de migraciones. Y cualquier consulta que tenga algún migrante, si quiere traerse algún familiar, que lo haga directamente
acá con Mauricio en la municipalidad de San Vicente o directamente con nosotros en Rancagua. Mauricio, algo para la comunidad ahí. Sí, para la comunidad chilena también. Como que se queden un poco tranquilos porque si bien la oficina hoy día existe y quizá hay recursos involucrados en la oficina, pero todos los trámites que nosotros hoy día hacemos son trámites que solicitamos documentos formales, oficiales y legales de cada país. O sea, hoy día una persona es muy poco probable, muy difícil que presente un documento falso o adultere un documento para poder optar a una residencia. Hoy día hay un sistema muy que es otro tema que nos daría para una hora más, que son documentos apostillados y legalizados de otros países, que es como un sistema en donde los documentos formales se comunican entre sí y se validan entre unos países y otros. Entonces hoy día alguien que se quiere regularizar, sí o sí mayor de edad tiene que presentar certificado de antecedentes, sí o sí. O un menor de edad que se quiere regularizar, sí o sí debe presentar certificado de nacimiento para saber si ese niño efectivamente es hijo de la persona que está diciendo que es hijo. Entonces, todos los trámites que nosotros hacemos, que estamos amparados por el servicio de migraciones, son trámites que son formales y con documentos legales. No es como llegar y patear al arco. Claro. Bueno, yo creo que eso es material para otro episodio. Sí. Dejarlos cordialmente invitados también, muchas Sebastián gracias. Y Mauricio, para próximo episodio. A mí me gustaría en algún momento invitar a algún usuario migrante. Está pendiente eso. A este sería bonito, claro, y también a un contratista. Tenemos un contacto de un contratista que quiere participar con nosotros en algo. Claro, entonces así, para que se forme esta conversación y eduquemos también a la población respecto a este tema, que yo creo que está dentro de nuestras determinantes sociales más importantes o relevantes actualmente, lo que hemos estado viviendo. Así que nada más que agradecer, Sebastián y Mauricio, por su presencia. Y no sé, Mario, ¿algo más que añadir? El director regional de migración y nuestro coordinador local, encargado de la oficina de migración municipal de San Vicente, junto a José Alegría. Nelson en los controles. ¿Está durmiendo, Nelson? No, está activo. Siempre activo el profe. Un saludo al profe Nelson, pionero en los podcasts de Acción Salud, así que hoy día le tocan los controles. Despedimos a la Pamela, despedimos a la Lady. No, Lady, un saludo, que está con una licencia médica. Bueno, agradecemos a Sebastián, a Bastián le pusieron. Sí, me había puesto Bastián. Y a Mauricio, así que un gran saludo. Nos queda pendiente invitación de un migrante con un contratista el próximo capítulo. Ahí lo vamos a coordinar. Y hablar de los regulares, porque hablamos constantemente de los irregulares. Sí, hay que hablar de los regulares y cómo pueden tramitar también el tema de su proceso de visa. Bien, pues llegamos al final de nuestro capítulo. Los esperamos en un próximo capítulo de Acción Salud. No se lo pierda, con nuevos temas y invitados interesantes. Nos vemos.